Entonces retomamos lo que hemos estado viendo en una nueva sesión. Voy a compartir pantalla. Recordar que la temática de estudio es Cristo es la cabeza de la iglesia. Ya ustedes saben que esto se marca en una serie que hemos estado revisando. Y hoy día es la segunda parte y final de este punto. Cristo es la cabeza de la iglesia. La semana pasada vimos, o yo les planteé que esta parte o esta sección iba a tener tres puntos. Ya vimos el significado y alcance del concepto cabeza, ya vimos usos bíblicos e importancia del término, y nos quedamos que en lo medular, que es lo que vamos a retomar hoy día, eh, que es Cristo es la cabeza de la iglesia. Alcanzamos a decir la semana pasada que esto de cabeza, en este subpunto número 3, guarda relación con ser la autoridad suprema, con ser el director, ¿ya? Y en esto de dirigir la iglesia, también planteamos, para graficarlo, que el que dirige la iglesia tiene un, comillas, estilo de liderazgo que es distinto al que utilizan la mayoría de las personas, sobre todo en las esferas de corte secular, que utilizan los directores, que utilizan los que dirigen. El estilo de liderazgo, abuso un poco de la expresión de nuestro Señor Jesucristo como cabeza de la iglesia, es un liderazgo servicial, un liderazgo sacrificial, un liderazgo que estuvo dispuesto a entregarse hasta la muerte por amor, ¿ya? En nuestro beneficio, y presentar una ofrenda agradable ante el Padre. O sea, el que dirige la iglesia lo hace de una manera excepcionalmente distinta. Y cuando hablamos de dirección para los creyentes, esto es, por ejemplo, los supervisores o dirigentes de una iglesia, o también los que somos cabeza de nuestras respectivas esposas, ahí la referencia, este estilo de liderazgo, ¿cierto? Sacrificial, amoroso, de servicio, de entrega. Entonces, valga la precisión en cuanto a autoridad suprema y director, por la naturaleza y la forma en que se ejerce esta función. También decíamos, como segundo punto que ustedes ven ahí en la lámina, Cristo es el Salvador de la iglesia, ya lo que le da mérito suficiente para ser su cabeza. Ya esto se desarrolla con bastante énfasis en la carta a los Efesios. Y el tercer punto que está ahí proyectado es que la iglesia subsiste en Cristo. Por lo tanto, también podríamos decir, Él y solamente Él es la cabeza, porque nadie más puede hacer que la iglesia subsista. Nadie más, hermanos. Ninguno de nosotros, ni por separado ni todos juntos, ninguno, solamente Cristo. Esto también se desarrolla con especial énfasis en la carta a los colosenses. Ya. Y ahí, en este lugar o en este punto quedamos la semana pasada. ¿Ya? Fue una especie de resumen. Antes de leer lo que viene a continuación, eh, quiero que puedan ubicarse en sus Biblias. Vamos a revisar algunos textos. Siempre estamos, recuerden, desarrollando la idea que está ahí arriba de la lámina. Cristo es la cabeza de la iglesia. Eh, bueno, Efesios capítulo 1, versos 22 y 23. ¿Ya? Efesios 1, 22 y 23. Voy a leer la nueva traducción viviente. Dice la escritura: Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa,
Él la llena y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. De estos textos, hermanos, quiero rescatar, bueno, se hace clara alusión a la máxima autoridad, que es Cristo, pero quiero señalar que Cristo es cabeza o la máxima autoridad de todas las cosas, ¿ya? De todas las cosas. Eh, pero no todas las cosas forman parte de su cuerpo. Nótese la diferencia, ¿cierto? Cristo es la máxima autoridad del universo, de todo lo que existe, de todo lo que nosotros vemos y no vemos. Pero no todas esas cosas, esas personas, forman parte de la iglesia. Un ejemplo, los demonios. Cristo es máxima autoridad por sobre ellos, por sobre las potestades, pero ellos claramente, los demonios, no forman parte de la iglesia. Por lo tanto, eh, lo voy a plantear en los siguientes términos. Aquellos que formamos parte de la iglesia, tenemos una relación particular y diferente con esta máxima autoridad del universo, porque somos su cuerpo, ¿ya? Hay otros que a esta máxima autoridad debieran tenerle terror y pavor, porque esta máxima autoridad, imaginen los que están en tinieblas. La Biblia dice que ellos no han sido reconciliados con Dios, es más, son enemigos de Dios. En el fondo son enemigos de la máxima autoridad que existe. Qué terrible, hermano, qué terrible. Son enemigos del ser más poderoso que existe. Terrible, no sé, es pavoroso. Sin embargo, nosotros, de esa máxima autoridad, somos su cuerpo. No, no sé si algo le pasa a usted, pero es una tremenda noticia. Eh, la máxima autoridad, de esa máxima autoridad, nosotros somos su cuerpo, somos la iglesia, somos la, la amada de esta máxima autoridad. Bueno, veamos ahora Efesios capítulo 5, verso 21 al 33. Si quieren no lo busque, mire, está ahí proyectado para que lo podamos revisar al mismo tiempo. Yo destaqué algunas frases sobre las cuales me quiero referir. Este párrafo es bastante rico y abundante. eh, por supuesto no pretendo ni puedo agotarlo, pero lo vamos a utilizar para extraer algunas ideas centrales. Eh, Someteos unos a otros, ¿ya? En el temor de Dios. Las casadas, no vamos a ahondar en esto, hermano, así que no se pongan nerviosos ni las casadas ni los casados, ¿ya? Lo vamos a utilizar ahí en el contexto nomás. Vamos a centrarnos en esta ocasión en Cristo y la iglesia. Pero igual recibamos el ánimo, la reprensión, o bueno, o como corresponda. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Escucharon las hermanas, ¿cierto? Y ahora nos toca a nosotros. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos debemos amar a nuestras respectivas mujeres como a nosotros, como a nuestros propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida,
como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, perdón. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno, un resumen, ¿cierto? Cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hermanos, bueno, este texto, hasta donde yo sé, es uno de los que desarrolla de manera más clara este paralelo, esta doble figura, este espejo entre Cristo y la iglesia y el esposo y la esposa. Aquí hay un misterio tremendo, que la verdad, bueno, el verso 32 así lo dice: grande es este misterio. eh, Algo logramos ver por gracia, con el tiempo hemos ido creciendo en alguna comprensión, y el Señor permita también que en nuestro caminar podamos ir entendiendo con mayor profundidad. ¿Para qué? Para poder vivir esto, para poder vivirlo en nuestros matrimonios y también en la dinámica de la iglesia. Miren, yo quiero destacar algunas cositas aquí, aparte de lo que está en rojo. Bueno, Cristo es cabeza de la iglesia es su cuerpo y Él la salvó. ¿Ya? Si decíamos, si alguien tiene derecho a ser cabeza de la iglesia, es precisamente que Él la salvó. Y no la salvó pagando un precio externo, sino que el precio fue el mismo. Fue su propia sangre, su propio cuerpo. Algunos hermanos muy eruditos dicen: Cristo, Él parió la iglesia, Él la engendró, Él la concibió, ya salió, brotó de sí mismo. La iglesia no ha nacido, Juan, cierto, capítulo 1, de voluntad de carne ni de varón, sino de Dios, de su sangre. Qué tremendo misterio, hermano, de verdad. Decirlo y oírlo, espero para ustedes, algo provoca en nuestro espíritu, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros reconoce esa verdad. Eh, pero miren, yo quiero ahora llevarlos a un pequeño ejercicio. El verso 29: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, y quiero centrarme en estos dos verbos, sino que la sustenta y la cuida. ¿Ya? El verso dice: como también Cristo a la iglesia. O sea, podríamos decir que Cristo, en su calidad de cabeza, Él hace dos acciones. Ya, esto se repite en varios otros lugares con otros verbos, pero para efectos del ejercicio quiero que pensemos en estas dos cosas: sustentar y cuidar. ¿Ya? Sustentar y cuidar. Y quiero invitarlo a algo interactivo ahí en el chat. Eh, por favor, ¿qué es sustentar y cuidar? Sin miedo, lluvia de palabras. No hay respuestas aquí correctas ni incorrectas. No hay respuesta incorrecta, eso quería decir. Sin miedo, vamos. ¿Qué es sustentar? ¿Qué es cuidar? ¿Qué se le viene a la cabeza? Eh, yo voy a romper el hielo, como se dice. Voy a anotar aquí: proteger, sustentar y cuidar. ¿Qué se nos ocurre? O sostener, hermano Víctor. Los que están sin cámara, igual los invitamos a participar. Guardar, hermano Omar. Afirmar, mantener. ¿Ya? Entregar todo lo necesario. Bien, ¿ya? Proveer. Nutrir. Ya. Me están terminando el estudio bíblico, hermano. Pero está bien, está bien. Muy bien, muy bien. Miren, yo sé que en nuestro lenguaje, y voy a comentar ahora yo: cuidar y sustentar. Cuidar es algo que lo tenemos mucho más incorporado, ¿cierto? Incluso lo utilizamos a diario. Uno cuida a los hijos, o no sé, la hermana le dice, la Georgetta a Pabliño: Pabliño, llévale a Elías, pero cuídalo. ¿Ya? Eh, a mí también, pero cuídalo. Y ahí nunca me han dicho, ya, bueno, anda con las niñas, pero susténtala. Es como raro, ¿cierto? Entonces, bueno, cuidar, tenemos todos más o menos una noción, creo que correcta, con esto de librar del peligro,
estar pendiente, ¿cierto? Eh, y en general tiene que ver con que nada malo ocurra, ¿ya? Yo creo que lo vamos a dejar con el cuidar, más o menos con una definición de ese tipo. Pero yo me centré un poco más y creo que ahí aplican muchísimo sus propuestas de sinónimo, definición, en el sustentar, ¿ya? Y creo que la Jenny ahí dio muy, muy cerca del clavo, si no en el clavo. eh, y yo quiero proponer una definición. Yo sé que ustedes se van a sentir reflejados porque Cristo hace eso por nosotros de manera grupal. Mire, sustentar es una acción, ya, un verbo, no es algo pasivo, sino que es un acto por medio del cual Él nos proporciona y nos ofrece el alimento, los recursos, todos los recursos que nosotros pudiéramos necesitar para que la vida se desarrolle y permanezca, ¿ya? Para que nosotros tengamos vida y permanezcamos vivos, perdón, y nos desarrollemos en esta vida. Eso es sustentar. Él, leíamos recién, yo no sé si a usted le hace sentido, pero en mi caminar cristiano yo digo amén. Él ha provisto todo lo necesario para que esta vida que Él ha soplado sobre nosotros permanezca. Ya, todo, hermanos, todo. Y ustedes saben, por ahí decía un profesor, todo es todo. O sea, ahí está todo incluido. Desde las cuestiones, como yo decía, creo que hace unos días atrás, accesorias. No sé, ¿qué es accesorio? Un teléfono, una polera, eh, cosas no vitales, como también lo que necesitamos para sostener nuestra vida biológica, pero también y mayormente nuestra vida espiritual, el nacimiento. Y bendito sea el Señor porque Él nos ha proporcionado y lo va a seguir haciendo todos los recursos para que la vida que Él ha depositado en nosotros, que es el mismo, permanezca. Y otra acepción complementaria, eh, la palabra sustentar viene de un latín, de una expresión latina, que significa literalmente sujetar desde abajo. ¿Sabe qué? Yo pensaba en lo siguiente, miren, aludiendo a esa definición, yo no estoy sustentando este lápiz porque lo estoy tomando desde arriba, ¿cierto? Yo cuando sustento algo, esto significa tomarlo desde abajo, ¿ya? Y aquí me hace mucho más sentido esto de estar en el hueco de su mano, estar seguro. Eh, Miren, le comparto algo súper, súper cotidiano. Yo, por ejemplo, a la Emma yo la puedo tomar desde arriba porque ella tiene su musculatura, su cuerpo sano, gracias al Señor. Pero la Leticia no puedo, porque ella ya la puedo dañar, necesito tomarla, necesito sustentarla. Eso significa una acción más protectora, mayor resguardo. eh, yo pensaba en eso y se los confieso, algo más íntimo, pero tiene que ver, es distinto, es distinto. Eh, Sé que el ejemplo no involucra para nada todo lo que hace el Señor con nosotros, pero cuando decimos Él nos sostiene, Él nos sustenta, es algo tremendo. Y eso lo hace la cabeza de la iglesia. Él cuida a la iglesia, Él sustenta a la iglesia. Hermanos, estamos en una zona de seguridad, estamos, no sé, no hay un lugar en el mundo que podamos asimilar a un lugar tan seguro como estar dirigidos por esta cabeza. Por lo tanto, ánimo, confianza, valentía, tranquilidad. eh, Él en nuestra cabeza, hermano. Reciba ánimo, reciba fe de parte del Señor. Cristo es la máxima y total autoridad de la iglesia, no encontrando ninguna competencia eficaz. Si alguien quisiera desafiarlo, pierde, porque Él es la máxima autoridad de todo el cuerpo, pero también de cada uno de nosotros de manera personal. Así como la cabeza de una persona conduce y controla todo su cuerpo, así también Cristo tiene plena autoridad y dominio sobre su iglesia.
Algo así nos planteaba la tal igual cuando ella explotaba muy bien esta analogía del cuerpo. Él es la cabeza, él es la cabeza. Y cuando la cabeza no funciona, el cuerpo se afecta. Pero cuando la cabeza anda bien, el cuerpo la sigue. Y en nuestro caso, la cabeza siempre ha actuado con total perfección. Mateo 21:42, ¿ya? Más argumento de esto de que Cristo es la cabeza. Mateo 21:42. Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Miren, la cabeza del ángulo es la piedra más importante del cimiento de un edificio. ¿Ya? Ustedes saben que a la base de un edificio está el cimiento. Y ese cimiento tiene una parte central. Esa parte central y más importante es la cabeza del ángulo. Por lo tanto, la cabeza del ángulo es lo más importante del cimiento y por consecuencia la cabeza del ángulo también es lo más importante del edificio. ¿Ya? Eh, por el apoyo que le brinda y por lo que representa. ¿Ya? Bueno, aquí no hay ningún constructor hasta donde yo sé, pero en la antigüedad o en la historia de las construcciones, hoy día ha tomado una noción más simbólica, pero en la antigüedad, además de ser simbólica, era real. Ya hoy día es un poquito más simbólico. ¿Usted ha visto cuando se pone la primera piedra? Ya, esa es la cabeza del ángulo. Pero hoy día de repente colocan una plaquita pequeña, ¿cierto? Me siguen, ¿cierto? Lo han visto. Y en realidad, en cuanto a la construcción, no es literalmente la piedra más importante, sino que es un acto simbólico. Bueno, en la antigüedad era, además de ser simbólico, era real. Colocaban de verdad la piedra. Y esto se hacía en la antigua Roma, en la antigua Grecia, con una ceremoniosa solemnidad. Era un acto festivo. ¿Ya? En esta piedra se registraban notas relevantes acerca de la obra que se iba a levantar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque era la fundamental, era un acto, era una fiesta, un acto solemne. Y mientras se instalaba la piedra angular o la cabeza del ángulo, se tenía en mente el edificio. Hermano, yo pensaba en Dios que da el crecimiento. Cuando Él estaba allí colocando la cabeza del ángulo, nosotros ya estábamos en su mente y en su corazón. Es más, la Biblia dice que antes de la fundación del mundo, nosotros ya estábamos en su mente el día de nuestro nacimiento y el día de nuestro segundo nacimiento, cuando nacimos espiritualmente. Él es la cabeza del ángulo. Las escrituras nos dejan en claro que Cristo es la máxima autoridad de la iglesia. Y esto me gusta mucho, miren. Y Él está presente. ¿Sabe por qué me gusta mucho? No porque crea que ustedes no lo crean, yo sé que lo creen, sino que porque hay algunas doctrinas erráticas que utilizan, por ejemplo, la figura, ustedes se van a acordar, y hablan del vicario de Cristo. ¿Lo han oído, no? ¿Quién es el vicario de Cristo? ¿O a quién llaman el vicario de Cristo? Ahí estoy leyendo, parece que los labios, hermano Víctor. O a ver, ahora su micrófono, hermano Víctor. Dije el Papa. El Papa, ¿ve? Le llaman el vicario de Cristo. ¿Por qué? Porque de alguna manera, o sea, por el concepto y por el planteamiento, ellos suponen de que alguien tiene que hacer las veces de Cristo aquí en la tierra. Porque no está plenamente, porque no puede ejercer sus funciones a cabalidad. Pero hermano, esto es una herejía. Es una herejía. Por eso que yo digo, Él es la máxima autoridad de la iglesia, hermanos, y Él está presente. Siempre ha estado presente. Las palabras de Jesús: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está haciendo su labor como cabeza,
plenamente eficaz, plenamente capaz. Hermanos, Él no necesita ser complementado por un vicario, ni menos reemplazado. ¿Se imagina si la iglesia no fuera dirigida por Cristo? ¿Se imagina si la iglesia fuera dirigida por mí? ¿Por el hermano Omar? ¿Por el hermano Pablo? O sea, mejor no se lo imagine, de verdad. O sea, necesitamos la prueba real de que Cristo es la cabeza de la iglesia. Es que la iglesia ha permanecido. Y Él está aquí, hermanos. Esto es una verdad dogmática del Evangelio. Él está aquí haciendo su tarea. ¿Ya? Él está aquí haciendo su tarea. Eh, en el caso de Cristo, como cabeza y autoridad, Él no requiere de validación externa, ni una fuente de donde venga la autoridad. Ustedes han oído, no es mi ánimo profundizar en esto, pero para poner un ejemplo, que la soberanía radica en el pueblo y el pueblo cuando vota elige a una persona y de alguna manera hay un traspaso de poder, ¿cierto? Y el presidente, por ejemplo, no actúa con poder propio, sino con un poder que le hemos traspasado a todos los ciudadanos porque votamos por él. ¿Ha oído eso, cierto? Ya, eso es cierto, pero en el orden humano. eh, y- o cuando alguien necesita ser representado en un tribunal, se le da patrocinio y poder, o sea, un abogado que actúe en nombre de otra persona. Él no tiene poder por sí solo, sino que se le ha delegado un poder. Y así hay muchos ejemplos. Pero en el caso de Cristo, Él no necesita que nosotros le reconozcamos, ni que le validemos, ni que votemos por Él. Él es por sí mismo la fuente de autoridad. Qué tremendo, hermano. Toda autoridad viene de Él. Él no necesita validación externa. Él no necesita que alguien le dé autoridad, ya que Él mismo, de forma autosuficiente, autárquica y autónoma, Él es. Él es autoridad. Él es autoridad. Hermano, esa es nuestra cabeza. Esa es nuestra cabeza. Ese es el que nos dirige a la iglesia. Él es. Él es. Vamos a ver más textos, hermanos, por favor. Efesios 4. Efesios capítulo 4. Verso 15 y 16. ¿Está ahí? Ya. Leo. Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ya. Que crezcamos en todo en, me gusta esto de en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, a la luz de lo que acabamos de leer, responda usted verdadero y falso, o falso. Yo recibo el crecimiento solo de Cristo y relacionándome solo con Cristo. Parece que la Tali responde ahí que eso no es verdadero, es falso. La Escritura nos dice, leamos de nuevo, 15 y 16, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas. ¿Cuántas coyunturas vemos aquí? Aquí hay una coyuntura, hermano. Aquí habemos coyunturas. No somos cabeza, hermano, somos coyunturas. Que se estorban. No, ¿cierto?
que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Y aquí hay un signo igual. Algo pasa. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El crecimiento viene de Dios. Aquí el que merece la gloria y que tiene todo el mérito es Dios. En la cabeza es Cristo. Pero en la dinámica del cuerpo, dirigida por la cabeza, pero en la dinámica del cuerpo, dirigida por la cabeza, pero en la dinámica del cuerpo, vamos creciendo y vamos recibiendo de la cabeza, pero en la dinámica del cuerpo, hermanos. No podemos pretender ninguno de nosotros decir, no, hermanos, es que mire, yo y el Señor y yo, y nadie más. Eso tampoco es correcto. ¿Ya? La cabeza en conjunto con el cuerpo, en Cristo. Y las coyunturas nos ayudamos mutuamente, unidas, bien concertado, hermano. Mire, ni siquiera el texto dice concertado, sino que dice bien concertado. ¿Ya? De Cristo recibimos crecimiento. Colosenses, capítulo 2, versos 18 y 19. Ustedes saben que Efesios y Colosenses son libros complementarios, ¿ya? Escritos por el apóstol Pablo, eh, creo, si no me equivoco y si bien recuerdo, en fechas muy cercanas, ¿ya? Por lo tanto, hay una sinergia, si se quiere. Cuando uno estudia Efesios puede mirar Colosenses, cuando mira Colosenses puede mirar Efesios. Bueno, por eso igual ahora los invito a ir a Colosenses 2, 18 y 19. Bueno, es el 19 principalmente, pero leo desde el 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose. Esa terminación se habla de reciprocidad, ¿cierto? Multilateralidad, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos. ¿Cuántos ligamentos vemos aquí? Ya hay varios, habíamos varias coyunturas, ligamentos, músculos. No vamos a preguntar por la grasa, ya, pero ligamentos, coyunturas, ya. ¿Cuántos sabemos aquí que nos nutrimos unos a otros, que nos unimos unos a otros? Y nuevamente el resultado crece con el crecimiento que da Dios, ¿ya? La cabeza, hermano, en la medida que estemos funcionales respecto a la cabeza, va a haber un resultado: crecer. Crecer. ¿Y cuál es el objetivo de crecer? Glorificar a Dios. Nunca perdamos eso de vista: glorificar a Dios, menguar para que Él crezca, acercarnos a la estatura del varón perfecto. ¿Para qué? ¿Para ganarnos el diploma a fin de año de que fuimos los que más crecimos? No, para glorificar al Señor, para renunciar a nosotros, para tomar la cruz, etcétera. Nunca el centro somos nosotros. Eh, bueno, quiero ya ir entrando en la parte final de lo que estamos estudiando de Cristo en la cabeza. Quiero leer tres textos más, no, dos. Salmo 118, 22. Retomando un poquito lo que decíamos de la piedra angular. Salmo 118, 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Ya? Bueno, ¿por qué lo leo si ya leímos algo similar en Mateo? Bueno, para dejar estipulado algo.
Eh, Esto fue profetizado, hermanos, para que se cumplieran las escrituras. Mucho antes de que apareciera el Logos encarnado sobre la faz de la tierra, esto fue profetizado. Por lo tanto, esto de que Cristo es la cabeza de la iglesia también es cumplimiento de las escrituras. Eso es lo que quiero afirmar también. Es cumplimiento de las escrituras. Eh, Miren, otro texto que en realidad se me perdió aquí la cita, pero la voy a leer solamente. La Biblia dice, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Creo que es lo que leímos delante, ¿ya? Entonces, esta es otra idea, además de que fue profetizado, fue puesto por Dios en este lugar, ¿ya? Fue puesto por Dios en este lugar. Eh, y por último, lo que revisamos en Mateo 21:42, que ya lo leímos, es que Jesús mismo lo dijo. ¿Ya? Estas son tres ideas finales que quería plantear. Las repito. Uno, fue profetizado. ¿Ya? Fue profetizado en la antigüedad que Cristo iba a ser la cabeza de la iglesia. Dos, Dios mismo lo puso ahí. Y tres, Jesús mismo también lo señaló. Pabliño escribió aquí Efesios 1:22, a lo que leí y no tenía la cita. Ya, gracias hermano. Bueno hermanos, con esto ya voy finalizando. Señalar a modo de conclusión, antes de oírlos a ustedes, Cristo es la cabeza de la iglesia. Esto tiene muchas implicancias, todas buenas por supuesto. Enumerando algunas podemos señalar una dirección precisa, podemos señalar seguridad, podemos señalar eh, la perfección en esta dirección, el cuidado, el sustento, un liderazgo, entre comillas, contracorriente, que él lo ha demostrado y que de alguna manera o en todas las maneras marca el camino para que cada uno de nosotros, me refiero a los esposos y los dirigentes o aquel que esté en algún cargo de autoridad, nos referenciemos en él, cómo él hace esta labor. Eh, Bien hermanos, también quise dejar algunos minutos, ya planteé, expuse lo que tenía preparado. Me gustaría oírlos, si se puede, con algún eh, comentario, alguna observación, inclusive si tiene alguna pregunta y se puede y la podemos responder, lo haremos, si no, ahí quedamos con la tarea. Así que tienen la palabra, sería súper bueno oír alguna retroalimentación. Con esto ya finalizamos este punto. Cristo es la cabeza de la iglesia. Hermana Tali. Te quería comentar algo que me llama la atención de Colosenses 2, que leíste, Carlos, que bueno, en NBI, antes del 19 dice, envanecidos por su razonamiento humano, y después dice, no se mantienen firmes unidos a la cabeza. Y me lleva a pensar de que si no nos manteníamos unidos a la cabeza, no somos nutridos, no crecemos. Y esto nos puede llevar a lo que dice acá, envanecernos con pensamientos humanos y por lo tanto apartarnos del Señor. Entonces, es sumamente importante que estemos ahí pegados a la cabeza, siendo nutridos por Cristo, eh, para poder seguir creciendo en Él y no apartarnos del Evangelio, porque finalmente Él es el que, como decías tú, Carlos, de Él recibimos todo. Entonces, eh, realzar eso, la importancia de que estemos ahí, sí, siguiendo, eh, siendo nutridos por Cristo finalmente, para que no venga nada que nos aparte de Él. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Totalmente de acuerdo, así es. ¿Alguien más? Hermano Mar. Bueno, primeramente preguntarte cuál era el tercer punto, claro, Carlos, Cristo.
Los 3 puntos finales, ¿dice usted? Finales, sí, Sí, dije que había sido profetizado. sí, eh, Esto fue puesto por Dios, Cristo, en esta sí. posición. Y tercero, Jesús mismo lo dijo en su ministerio terrenal, él lo explicitó. Ya, gracias, Carlos. Y bueno, con respecto a lo que en una parte tú dijiste, yo y Cristo. La verdad es que en- al ser así yo y Cristo no hay crecimiento, no tengo ningún tipo de crecimiento porque no puedo crecer en amor. ¿A quién le voy a dar amor si soy yo y Cristo? No tengo crecimiento en perdón, en arrepentimiento, bueno, tantas cosas que hemos ido aprendiendo y lo hemos ido aprendiendo al eh, estar en el cuerpo, al tener comunión con el cuerpo, el tener actividades con el cuerpo donde hay roce, donde hay cosas que suceden y donde fluye el perdón, el amor, el abrazarnos, y tantas cosas, bueno, así que solo no podemos, tiene que ser junto al cuerpo. Eso es lo hermano Carlos. Amén. Súper buen punto, hermano. La verdad no había considerado, pero se lo agradezco. Por ejemplo, no sé, pues a Dios no lo vamos a tener que perdonar nunca. Son los hermanos los que nos dan la bendición de, de tener que ejercitar esto en el perdón, por ejemplo. Así que muy buen punto, hermano. Muchas gracias. ¿Alguien más? Hermano Claudio y hermano Víctor después. Gracias, Carlito. Bueno, principalmente decir que como Cristo es la cabeza y Él es el que nos nutre, considero muy importante que como miembros de la Iglesia eh, e hijos de Dios, debemos todos de aplicar la obediencia también en esta nutrición que el Señor que Cristo nos está otorgando en este caso, ¿ya? Porque claro, nosotros nos podemos nutrir, pero si nosotros no aplicamos, digamos, esa nutrición que el Señor nos está dando y no la aplicamos en lo que es la iglesia misma, también vamos a estar incurriendo en una falta. Entonces considero que es muy importante también el poder recibir esta nutrición por parte del Señor y aplicarla entre todos nosotros, como iglesia y como hermanos. Eso, Carlito. Súper bien, hermano. Totalmente de acuerdo. Nosotros somos como el cuerpo quienes reciben las órdenes y debemos materializar las instrucciones de la cabeza, ¿cierto? Ejecutarlas. Así que toda la razón, hermano. Muy buen comentario también. Hermano Víctor. Gracias, hermano. Bueno, agradecer naturalmente porque y la semana pasada lo dije también, un área muy importante, esto de reconocer a Cristo como la cabeza y profundizar en estas ideas que son, creo yo, súper importantes. Veo yo en general dos aristas en esto. Una es lo que tú muy bien hoy día explicaste, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el ser sustentados por la cabeza, el ser afirmados, la provisión que recibimos, el cuidado, etcétera, etcétera. Y también la otra arista que veo yo que tiene que ver con nuestra sujeción a la cabeza. ¿Ya? Ahí donde también no debemos quedarnos solamente con esto que es tan bueno, ¿no es cierto? Decir, pucha, el Señor nos sustenta, el Señor nos afirma, el Señor nos provee, el Señor nos guarda, el Señor nos cuida. Gloria al Señor. También que Él sea la cabeza significa entonces que nosotros estamos de alguna manera sujetos en obediencia, y algo que Claudio decía eso, respecto a eso, y también entregados, ¿no es cierto?, a la orden de la cabeza. No somos, si somos un cuerpo sano, ¿no es cierto?, entonces ningún miembro se revela a la orden de la cabeza. Por lo menos si nosotros vemos nuestra propia vida, nuestro propio cuerpo, etcétera, vamos a ver que, bueno, a veces puede ser que un miembro de nuestro cuerpo se revele a la orden de la cabeza, pero normalmente eso no sucede. La cabeza determina y entonces el miembro automáticamente reacciona
a esa determinación de la cabeza. Y ese elemento también es algo que debemos siempre considerar en esta figura, en esta idea, ¿no es cierto?, de Cristo como nuestra cabeza. Eso quería nomás, Carlos, comentar. Gracias. Muchas gracias, hermano Víctor. Muy buen énfasis. Claro, recurriendo un poquito a lo que planteamos la semana pasada con mayor extensión. Claro, por eso es que cuando comenzamos decíamos cabeza significa también jefe, significa máxima autoridad. Y es muy bueno el punto, hermano, que usted enfatiza, porque a veces nos gusta, como se dice, el lado ancho del embudo. Y nos gusta, claro, que nos cuiden, que nos sustenten. Pero esto la moneda tiene dos caras. El lado ese, más pastoral, pero también el lado más de obediencia y de atender a lo que la cabeza también nos demanda. Eh, Perdona, y sería, creo yo, bastante pertinente hacernos la pregunta. Entonces, bueno, realmente en el contexto de lo que estamos estudiando y a quién está, digamos, dirigido, ¿no es cierto? La pregunta es, bueno, y la hemos hecho varias veces, ¿no? Cristo es nuestra cabeza, es la cabeza de Nuevo Amanecer, de los miembros de Nuevo Amanecer. Creo que esa pregunta debe ser recurrente, ¿no es cierto? Desde muchas perspectivas. La hicimos una vez desde la perspectiva de la autoridad, ¿se acuerdan? Cuando estuve compartiendo yo. Realmente reconocemos autoridad, y la Iglesia de Nuevo Amanecer reconoce autoridad de Dios en la Biblia. Ahora la Iglesia de Nuevo Amanecer reconoce a Cristo como la cabeza. Otra pregunta también que nos lleva o debe llevarnos, hermanos, a reflexionar, a pensar y confrontarnos realmente. Disculpa, Carlos, gracias. no se preocupe, hermano. Muy buena pregunta, la recibimos, la recogemos. Que el Señor también nos permita ser sinceros y actuar como corresponde. No sé si alguien más quiere decir algo. Mi esposa. Hermano Pabliño y después la hermana Janet. Ya. Hola, ¿cómo están? No, solo me llamó la atención de lo que decía Carlos, que de alguna forma de que fue profetizado, ¿ya? Todos sabemos que fue profetizado, pero me puse en la posición, digámoslo así, en el futuro de esa profecía. En el fondo se cumplió, pues, y se cumplió hace 2000 años atrás, ¿ya? Y se cumplió. Y hay otra profecía que dice que de alguna manera que las puertas del Hades no van a prevalecer. Entonces, de alguna manera, yo ahora no la veo. Me pongo como al revés de la historia, ahora no la veo. Pero es una profecía que se va a cumplir. Entonces, de alguna manera, la gloria al Señor de que de alguna manera la iglesia va a prevalecer. El Señor va a prevalecer y como dices tú, estamos protegidos. De nosotros, de alguna forma, depende estar aferrados a esto o no. O sea, si... Y también la figura que mencionaban un poco, me acordaba mucho del pasaje que habla de que Él es la vid. Entonces, de alguna manera, que recibimos los nutrientes de ahí, que somos directamente, de alguna forma, puestos en el cajito y somos un cuerpo. Entonces, me hacía harto sentido la figura de la vid. Eso, compartir eso y darle la gloria al Señor por eso. Gracias, hermano. Muchas gracias por tu planteamiento. Hermana Janet. Estaba meditando mientras tú hablabas, Carlos. Me acordaba de cuando Dios era Dios y se hizo hombre y no tuvo cosa que aferrarse, Él dice en su palabra, sino que Él se humilló a sí mismo y fue obediente, como dice el hermano Víctor. Y yo creo que debemos aferrarnos a eso como iglesia, como decía el hermano Víctor, no amanecer y ser obediente. Sé que no hacer en todo, porque aunque lo digamos, ni uno llegamos a la altura del amor de Dios. Poco veces nos negamos a sí mismos y nos negamos a la carne, pero sí el Señor nos deja el mayor ejemplo Cristo en nosotros. Y que Él, la esperanza mía, Carlos, que Él es el que maneja los hilos con su Espíritu Santo y su palabra.
Y eso es lo máximo que yo puedo entender ahora, que Cristo está en nosotros y que Él como cabeza no nos va a abandonar, como dice Pablo, no nos va a dejar. Somos seres incapaces de hacer la voluntad, pero sí el Señor nos lleva a hacer la voluntad. Y por eso estamos aquí, porque tenemos esa esperanza y esa fe. Y lo otro, que el Señor nos siga enseñando a ser obediente, como Cristo fue obediente en el cuerpo, que a veces nos cuesta mucho, Carlos, y debemos reconocerlo ante los ojos de Dios, y que Él, con su espíritu tan sensible que a veces nos habla, en esa área ser obediente para movernos en amor con unos con otros. ¿Mm? Y yo no pierdo la esperanza, por algo estamos aquí, porque ninguno de nosotros perdemos la esperanza y la fe. Somos seres que Dios nos creó a la imagen y semejanza de Dios para ser enseñados e instruidos en Cristo Jesús. Así que esa es mi esperanza, así que gracias, Carlito. Amén. Gracias, hermana, por sus palabras también. Es muy bueno escucharlos, hermanos. Yo les agradezco también sus opiniones. Para uno que preparó el tema, yo sé que hermano Víctor, la tal y les pasa, también muy grato oírlos y leerlos. Ahora la Jenny dice, esto nos sirve para darnos cuenta que tenemos N de falencias, arrepentirnos y obedecer. Es difícil, eh, sí, súper, pero el Señor nos entrega todo lo necesario y solo tenemos que ser hijos agradecidos. Amén. Gracias, hermana. Voy a orar, Tali, y ahí te devuelvo el mando de la reunión. Señor, gracias por esta oportunidad que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque tú nos permites conversar, dialogar sobre estas verdades eternas y profundas, Señor. De verdad que cuando nos sumergimos en estos negocios, en tus negocios, Señor, somos bienaventurados. Ninguno de nosotros, Señor, tiene un entendimiento tan profundo, tan grande, Señor, de todo esto, pero lo que hemos recibido, lo que hemos entendido es lo que tú nos has dado. Y por eso te damos gracias, Señor, te damos gracias y te pedimos, Señor, que conforme a tu voluntad podamos recibir mayor espíritu de revelación en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento de la Escritura, para poder vivir conforme a ella, Señor, para que tu palabra nos purifique, nos santifique, Señor, para que vayan saliendo de nosotros todas aquellas estorbos, todas aquellas cosas que no están bien, Señor, y el crecimiento pueda ir siendo una realidad cada vez mayor en medio nuestro, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has bendecido mucho con esta serie, Señor. Si, yo creo que si la termináramos hoy día, sin duda estaríamos muy agradecidos, Señor. Gracias porque todavía queda un largo camino y lo miramos con alegría, con expectativa. Y te rogamos, Señor, que si tú nos das vida y nos permites estar los martes que vienen y los subsiguientes, Señor, nos sigas hablando. Usa, Señor, o sigue usando a la Talia, al hermano Víctor, Señor. Gracias, Padre, porque no son nuestras capacidades, sino que es tu gracia la que fluye. Gracias, Señor, también porque los comentarios de los hermanos son muy buenos, Señor. Vemos allí también tu palabra, oímos tu voz, Señor, y se cumple este misterio de ministrarnos unos a otros. Gracias, Señor, y bendito sea tu nombre, cabeza de la iglesia eres tú, Señor, así como lo cantamos y lo declaramos. Cabeza de la iglesia eres tú, irreemplazable, único, Señor, y presente, presente, aleluya. Tú estás presente, no necesitas un reemplazante, un subrogante, Señor. Tú estás aquí y siempre vas a estar con nosotros. Gracias porque nos sustentas, nos cuidas y permítenos también crecer en obediencia. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ya estamos terminando. Gracias al Señor por este tiempo. Gracias al Señor porque una vez más recordamos que Él es nuestra cabeza, Cristo es la cabeza de la iglesia.
y vemos todos los beneficios que esto nos entrega, ¿cierto? Ser nutrido, crecer, pero también nos vamos con esta reflexión de si estamos sujetos como miembros del cuerpo de Cristo, como miembros de un nuevo amanecer, a la cabeza que es Cristo, ¿cierto, hermano? Que nos vamos reflexionando también en esto, con el fin de poder